La primera etapa es, por lo menos de la herramienta, tiene que ver con la toma de muestras. Como dijimos recién, hay que definir los puntos en los cuales vamos a tomar la muestra. Ahí tenemos un ejemplo de distintas macrocuencas que vuelcan a una planta depuradora, la planta depuradora sudoeste, y acá está el proceso de muestreo, que es simplemente tomar la muestra. La cantidad de muestra a tomar depende de los estudios que vayamos a hacer. En nuestro caso, normalmente tomamos un bidón de 5 litros porque no solamente vamos a hacer la búsqueda del material genético del SARS, sino que normalmente hacemos toda una serie de determinaciones para poder después buscar y ver correlaciones y entender un poco la caracterización de ese líquido. Cuando la muestra llega al laboratorio, pasamos a lo que es la segunda etapa, o la primera etapa de la técnica, que tiene que ver con la concentración de la muestra. La concentración de la muestra tiene varios pasos, yo los voy a repasar muy rápidamente porque Juan va a entrar en detalle, pero hay primero una centrifugación, luego de agregar un coagulante para generar una decantación. Ahí se hace la separación de un primer pellet, luego hay una resuspensión con extracto de carne y una nueva centrifugación donde obtengo un pellet final que luego se vuelve a resuspender y finalmente queda el material genético concentrado, que es el que se va a buscar en la siguiente etapa. No quiero entrar más en detalle porque el licenciado Bolo nos va no solamente a detallar un poco esta técnica, sino también a contar los problemas que fuimos teniendo, porque la realidad es que para llegar hasta acá nos tropezamos unas cuantas veces. No crean que el camino es sencillo. La siguiente etapa, vamos a pasar, que sería la tercera etapa, es la extracción del material genético, la extracción del ARN. Esto se hace en un gabinete de bioseguridad 2, con un kit comercial de extracción, que tampoco voy a entrar en detalle porque Verónica Borro lo va a explicar con mucho detalle, y mucho mejor que yo, sin duda. Y bueno, habiendo extraído el material genético, pasamos a la siguiente etapa, que es la determinación de la pureza de este material genético. Es decir, mirar en este material que pude obtener cuál es la cantidad de material genético, es la cantidad de ARN, y la relación que ese ARN tiene versus las proteínas, versus otro tipo de contaminantes como polisacáridos y demás, que son los que complican y enmascaran y no nos permiten ver poder detectar el virus, el material genético del virus. Verónica lo va a explicar mejor, pero yo como ingeniero que simplifico las cosas, hay que tener el doble, en líneas generales hay que tener el doble de material genético que de proteínas y el doble de material genético que de los distintos contaminantes para que la relación sea buena y la lectura sirva. Me van a retar por esto los expertos, pero bueno, no puedo con mi genio. Así que pasando a la siguiente etapa, que es, bueno, ya la etapa de la detección a través de un termociclador, a través del equipo PCR, se siembran las distintas muestras, se introducen en el equipo y bueno, se hacen las corridas que voy a dejar también que Verónica nos explique cómo funciona, cuáles son todos los cuidados que hay que tener, además cómo funciona, qué es lo que realmente pasa dentro del equipo PCR para entender el mecanismo, ¿no? Que es interesante saber qué es lo que estamos haciendo en los distintos ciclos. Acá les muestro algunos resultados. Esta es una muestra de entrada de una planta depuradora de fines de mayo, donde se ven las curvas con los 3 genes. El kit comercial que nosotros estamos utilizando busca 3 genes, el gen ORF1, el N y el S. Lo van a explicar con mayor detalle y con mayor rigor científico mis colegas. Y bueno, ahí podemos ver
los CT, que son los ciclos en el cual se produce el pico de la curva o el cambio dependiente de la curva, y la cuantificación a nivel de copias genómicas. Esta es una muestra baja, digamos, o con un valor tal vez bajo. Acá tenemos otra que está ya cerca del orden de las 200.000 copias genéticas por litro. Así que no me voy a extender más en esto porque quiero dejarlos a mis colegas que avancen. Pero bueno, vamos a lo que tiene que ver con la metodología de muestreo. La metodología de muestreo, el primer punto es cuándo voy a muestrear, dónde voy a muestrear, de qué manera voy a muestrear, si voy a hacer muestras puntuales, si voy a hacer muestras compensadas. O sea, son un montón de preguntas que surgen cuando uno empieza con esto. Y siguiendo un poco las experiencias que habían hecho en Europa, una de las primeras cosas que hicimos fue buscar cuál es el mejor horario desde el punto de vista de la lógica de lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Nosotros estamos buscando un virus que sale con las excretas de los pacientes infectados. Entonces, lo que hicimos a nivel de las plantas depuradoras y a nivel de las distintas macrocuencas es buscar cuál es el pico de Escherichia coli, que es un perfecto indicador de lo que son bacterias gastrointestinales, es decir, es un perfecto indicador de cuál es el mejor momento para encontrar ese pico de volcamiento, si se quiere, doméstico. Entonces, lo hicimos durante el periodo de la mañana, porque normalmente los muestreos deben ser de mañana para poder tener el tiempo necesario después para poder hacer la concentración. Se toma una muestra por hora y acá ven la curva de coliformes totales, Escherichia coli, donde se ve que en un horario, en las distintas que hicimos más o menos esto coincide, entre las 8 y las 10 de la mañana se da este primer pico, con lo cual concentramos los muestreos en estos horarios. Bueno, ¿dónde muestrear? El problema que tenemos nosotros en AISA es el tamaño de lo que es la red local de AISA. Estamos hablando de más de 16.000 kilómetros de red, una población servida con desarrollo local, porque hay que decir que el área de acción de AISA abarca 14 millones de habitantes, pero hoy en día hay más de 8 millones y medio que tienen servicio servicio cloacal, y este área se divide, como hablábamos hoy de las cuencas, se divide en 43 macrocuencas, son las que están ahí coloreadas en el mapa que estamos viendo, y a su vez cada una de estas macrocuencas se dividen en microcuencas. Tenemos una microcuenca para cada día del año. Entonces ustedes imaginen con la complejidad que tiene este tipo de determinación, ya sea desde el punto de vista de los tiempos que lleva cada determinación, como también los costos, que no es un tema menor, es algo bastante complejo. Entonces hemos decidido en una primera instancia trabajar a nivel de macrocuencas, que es un número un poco más manejable, tenemos 43, lo que le hemos planteado, esta herramienta nosotros la hemos desarrollado y la hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud y con el Instituto Malbrán, que es un instituto muy reconocido acá en la Argentina para los que son de otros países, se los comento. Y hemos comenzado con esta estrategia y bueno, será luego el Ministerio de Salud quien nos irá diciendo cómo ir avanzando con distintas estrategias, porque en definitiva son ellos quienes manejan la estrategia de la pandemia en sí misma, ¿no? Pero en una primera instancia lo que nosotros estamos haciendo es esto, tener un monitoreo a nivel de macrocuencas para poder tener, yo diría tal vez, un dato semanal, un dato cada 10 días, de cómo va evolucionando la carga genética que encontramos en cada una de estas macrocuencas. Acá está el listado de las 43 macrocuencas, esto lo puse
más que nada para que vean un poco la magnitud, estamos hablando de cuencas, o sea, estamos hablando de zonas, vamos a estar midiendo en zonas donde viven 100.000 personas, 200.000, 300.000, algunas más chicas, pero bueno, son, digamos, cuencas importantes, es decir que vamos a estar viendo qué está pasando con con la pandemia en toda esa zona, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Acá hay un ejemplo. Esto que ven acá es una macrocuenca que vuelca a una de nuestras plantas, a la planta sudoeste, que está en el partido de La Matanza, para los que conocen. Y esta macrocuenca tiene, por ejemplo, 231.000 habitantes, 232.000 habitantes. Ahora, si uno quisiera entrar y ver qué está pasando ahí adentro, porque queremos estudiar en particular, porque el Ministerio de Salud nos pide, queremos estudiar en particular qué está pasando en esta zona, esta macrocuenca a su vez está dividida en 10 microcuencas, como vemos acá, con poblaciones que van desde los 2.000 habitantes a 15.000, 60.000, 85.000, la microcuenca que más tiene. Entonces, esto permite estudiar zonas o estudiar barrios en particular donde el Ministerio tenga algún tipo de preocupación, de rebrote o de preocupación de escalada de la curva y ver cómo evoluciona esto en el tiempo. Si bien nosotros estamos cuantificando y es importante ver un poco cuáles son los niveles de copias genómicas que encontramos por litro, a mí me gusta más decir que lo importante no es el valor absoluto, sino la evolución en el tiempo de esa zona. Porque la red cloacal es la matriz cloacal es muy compleja y las distintas zonas, no es lo mismo una zona donde tenemos volcamiento exclusivamente de domicilios particulares, a una zona, por ejemplo, que tiene impacto industrial, donde puede haber industrias que en su tratamiento utilizan cloración y están volcando un efluente con un alto nivel de cloro que va a estar haciendo que el valor que yo termine encontrando en esa macrocuenca va a ser mucho menor que el real, tal vez. Por eso que todas estas variables hacen que no sea tan fácil la correlación de estos valores con la cantidad de infectados. Si bien en Holanda están buscándolo y están bastante convencidos que lo pueden lograr, yo creo que hay muchas variables y que es bastante difícil poder llegar a tener ese valor. Pero sí nos parece muy importante la evolución, porque más allá del valor absoluto, yo puedo ver ese barrio, esa zona, qué va pasando a través del tiempo, y si este valor va aumentando, va disminuyendo, o en el caso, como hoy está pasando en España, que han salido o están saliendo de la cuarentena, ver casos de rebrotes que claramente se pueden, con esta herramienta de alerta temprano, anticipar. Bueno, esto es más o menos lo que quería. Voy a dejar de compartir pantalla.